Hay noches en las que el silencio pesa más que 1000 palabras. Noches en que la oscuridad parece esconder algo más que sombras, como si estuviera viva, respirando junto a nosotros, observando cada uno de nuestros pasos. ¿Quién no ha sentido alguna vez la sensación de ser vigilado en medio de la madrugada? Un frío inexplicable que recorre la espalda, una voz que susurra en el límite entre el sueño y la vigilia, un aroma que aparece sin causa aparente, o una lágrima que brota sin razón mientras el corazón se aprieta sin explicación lógica. Muchos llaman a esto sugestión, otros simple cansancio. Pero hay quienes saben la verdad. Son señales. Señales de que algo o alguien está intentando comunicarse desde el otro lado. Antes de que continuemos con este increíble viaje, dime, ¿alguna vez has tenido contacto con espíritus? ¿Has escuchado voces, oído llamados, visto apariciones o tenido alguna experiencia sobrenatural? Responde en los comentarios porque tu historia es muy importante para nosotros. Y también dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. El llamado del más allá no es estruendoso. No llega con gritos ni apariciones espectaculares. Es sutil, lento, paciente. A veces comienza con sueños que se repiten, con nombres que resuenan en la mente sin haber sido mencionados, con objetos que cambian de lugar sin que nadie los toque. La médium Elizabeth Desperance, una de las figuras más enigmáticas del siglo XIX, describió en su obra Shadowland cómo fue su primer contacto con las entidades del más allá, no con manifestaciones agresivas, sino con presencias que se manifestaban en forma de luces flotantes, voces suaves y, en ocasiones, figuras parciales que aparecían durante sus trances mediúmnicos. Su relato conmueve y aterra a la vez, pues deja claro que el umbral que separa el mundo físico del espiritual es más fino de lo que creemos, y que puede romperse con la simple vibración de un pensamiento. Muchos de los primeros contactos espirituales que Elizabeth experimentó fueron espontáneos. No los buscó, no los deseó, simplemente ocurrieron. Y ese es uno de los grandes misterios que rodea la comunicación con los espíritus. No siempre se trata de un intento consciente de invocación. En ocasiones, es el propio espíritu el que encuentra una forma, una grieta energética por donde colarse, para hacer llegar su mensaje, y lo hace con la precisión de una aguja que atraviesa una tela antigua, casi imperceptible, pero capaz de transformar todo lo que toca. En las sesiones documentadas por Desperance, los espíritus parecían conocer el pensamiento de los presentes, responder preguntas no formuladas en voz alta, e incluso tocar objetos físicos con manos ectoplásmicas formadas en plena oscuridad. ¿Cómo es posible que algo así suceda, y sin embargo tan pocos lo comprendan? Quizás porque el miedo nos protege. El miedo a lo desconocido actúa como una barrera natural, pero hay quienes, por sensibilidad o por destino, no pueden evitar escuchar ese llamado. Niños que hablan solos, pero describen personas fallecidas, con exactitud. Adultos que, tras una experiencia cercana a la muerte, regresan con la habilidad de sentir presencias o predecir acontecimientos, o personas comunes que, tras la pérdida de un ser querido, comienzan a experimentar fenómenos paranormales que no pueden explicar. No son coincidencias, son despertares, y una vez que los oídos del alma se abren, no hay vuelta atrás. Elizabeth Desperance escribió sobre estos despertares con una sinceridad escalofriante. En sus propias palabras, confesaba el tormento de sentirse dividida entre dos mundos, uno, visible, lleno de escepticismo y reglas, y otro invisible, donde las almas vagaban con urgencias, emociones y mensajes que clamaban por ser escuchados. Su cuerpo en estado de trance era el puente, pero su mente, su conciencia, era el campo de batalla. Porque no todos los que hablan desde el más allá traen paz. Algunos llegan con tristeza, otros con culpa, y unos pocos con rabia. En más de una sesión documentada, Elizabeth fue testigo y víctima de manifestaciones violentas, muebles que se movían,
temperaturas que descendían repentinamente, susurros que se convertían en gritos. En uno de sus relatos más impactantes, cuenta cómo una figura fantasmal tomó forma delante de ella, describiendo el rostro de una mujer que había muerto trágicamente. La figura lloraba. No buscaba asustar, buscaba justicia. Pero incluso ese llanto desgarrador de un alma perdida podía generar pánico en los asistentes, porque el verdadero terror no reside en ver un espíritu, sino en comprender que hay mundos coexistiendo con el nuestro, y que estamos, sin saberlo, conectados por lazos invisibles. Lo que nadie te dice sobre la comunicación con los espíritus es que muchas veces ellos no eligen a quién contactar, sino que se sienten atraídos por vibraciones específicas. Por eso, personas con una sensibilidad elevada son como faros en la oscuridad. Emiten una luz que las entidades perciben desde lejos. Elizabeth Desperance no solo era una medium, era una puerta. Y aunque aprendió a convivir con ese don, también pagó un precio. Enfermedades inexplicables, estados de trance no deseados, y una vida marcada por la constante lucha entre lo racional y lo espiritual. Así comienza esta travesía. No con fuegos artificiales, ni apariciones teatrales, sino con un susurro, un escalofrío, un sueño que se repite, porque cuando las voces del más allá quieren ser escuchadas, lo harán sin importar si estás preparado o no. El silencio habla. ¿Cómo los espíritus se comunican? No todas las voces del más allá se oyen con los oídos. A veces, la comunicación espiritual no es más que un eco en la mente, una intuición que arde en el pecho, un pensamiento que no parece propio pero llega con fuerza, como si alguien invisible nos lo hubiese implantado. Cuando los espíritus intentan comunicarse con nosotros, lo hacen de formas que desafían la lógica humana. No necesitan palabras porque utilizan el lenguaje más sutil y universal de todos, la vibración. Y es en el silencio, precisamente, donde su mensaje resuena más fuerte. Divaldo Franco, uno de los médiums más reconocidos y prolíficos del movimiento espírita, ha relatado en numerosas obras, especialmente en sus libros psicografiados, con el espíritu de Joana de Ángelis, cómo los espíritus se acercan a nosotros a través de ondas mentales. Ellos no gritan, no golpean puertas esperando ser escuchados, se introducen en la sintonía de nuestros pensamientos, como una emisora de radio invisible que sintoniza con la frecuencia exacta de nuestras emociones. Por eso, muchas veces sentimos una presencia sin explicación, una certeza sin pruebas, o incluso una tristeza o alegría que no nos pertenece. El espíritu no necesita de palabras, su esencia vibra, y esa vibración nos toca desde dentro. Los médiums como Divaldo han descrito esta experiencia como una especie de fusión mental. El espíritu se acerca, proyecta sus ideas en forma de imágenes, sensaciones o palabras mentales, y el médium actúa como un traductor, un decodificador de esa energía. No es una posesión, no es una alucinación, es un fenómeno de percepción ampliada, donde la mente humana se convierte en una antena espiritual. En su libro, El sembrador de estrellas, Divaldo comparte cómo desde su niñez fue capaz de sentir y escuchar a su madre desencarnada, quien lo consolaba en sueños y lo guiaba con ternura. Aquellos primeros contactos marcaron para siempre su vida y demostraron que la comunicación con los espíritus no es producto del miedo ni de la fantasía, sino de la sensibilidad y el amor. Pero esa comunicación no siempre llega con suavidad. Hay espíritus perturbados, almas confundidas o apegadas a los placeres materiales, que no comprenden su condición desencarnada. Se manifiestan con angustia, con gritos mudos, con presencias que alteran el entorno. Divaldo describe en varias conferencias cómo durante sesiones mediúmnicas, estos espíritus eran identificados por sus emanaciones emocionales densas. Rabia, tristeza, deseo. Se comunicaban mediante gritos interiores, influenciando los pensamientos del médium
o incluso provocando alteraciones físicas, como movimientos involuntarios, cambios en la temperatura del ambiente o interferencias eléctricas inexplicables. Todo eso sin que nadie dijera una sola palabra. También existen otras formas en que los espíritus se hacen presentes, por medio de olores característicos, perfumes, flores, o incluso el aroma de una persona fallecida, sonidos que no tienen origen físico, y sensaciones táctiles como caricias, toques sutiles o escalofríos repentinos. A menudo, se piensa que estos fenómenos son producto del azar o de la sugestión, pero cuando se repiten, cuando llegan acompañados de mensajes coherentes, fechas exactas o datos imposibles de saber por medios normales, se hace evidente que hay una inteligencia detrás, un ser que desea comunicar algo, y lo hace en el idioma del alma. En los relatos de Divaldo, especialmente aquellos recogidos en sus obras sobre el sufrimiento humano y la intervención espiritual en momentos de crisis, se muestra cómo los espíritus benévolos también utilizan los sueños como vía de comunicación. No cualquier sueño, sino aquellos que dejan huella, que se sienten más reales que la vigilia, que traen paz o advertencia. En estas experiencias oníricas, el espíritu puede dialogar con claridad, utilizando símbolos o escenas para transmitir mensajes. Y cuando despertamos, la sensación no desaparece, queda, como una semilla sembrada en lo más profundo del subconsciente. Hay casos donde la comunicación se da a través de la escritura automática, como también lo ha practicado Divaldo en múltiples sesiones psicográficas. En estos momentos, la mano del médium se mueve con autonomía, guiada por una inteligencia ajena. Lo escrito muchas veces tiene un estilo, un conocimiento o una sabiduría que excede al del propio médium, confirmando la presencia de una conciencia espiritual. Pero no es una experiencia exenta de riesgos. Cuando el canal no está protegido por la disciplina emocional y la intención noble, espíritus burlones o malintencionados pueden infiltrarse, generando confusión, miedo o incluso desequilibrios mentales. Por eso, Divaldo siempre enfatizó la importancia de la preparación espiritual, de la oración, de la caridad como escudo vibracional. Y es que los espíritus no se comunican al azar, lo hacen cuando encuentran un canal propicio, cuando hay un propósito que justifique esa conexión. No siempre es para dar mensajes de amor, a veces es para pedir ayuda, otras para advertir sobre un peligro inminente, y algunas, simplemente, para ser escuchados. Porque incluso en el mundo espiritual, el mayor dolor es el olvido. Los registros de Divaldo y otros médiums serios coinciden en un punto crucial. Los espíritus no están lejos. No habitan un cielo lejano ni un abismo insondable. Coexisten con nosotros, en una dimensión paralela, vibrando en una frecuencia distinta. Y cuando logran hacernos sentir su presencia, no es casualidad. Es una llamada, una señal, una súplica que atraviesa el velo del tiempo y el espacio, porque cuando el silencio habla, ya no se puede ignorar. La curiosidad que abre puertas, los riesgos del contacto espiritual. La curiosidad humana ha sido desde siempre una llama encendida que empuja a los valientes y también a los imprudentes. Cuando se trata del mundo espiritual, esta curiosidad puede ser un farol en medio de la oscuridad o una chispa que detona tormentas invisibles. Hay quienes, fascinados por la idea de hablar con los muertos, se lanzan sin preparación al abismo de lo desconocido. Pero lo que no saben, o lo que prefieren ignorar, es que cada palabra dirigida al más allá puede ser una puerta que se abre, y no siempre quien atraviesa esa puerta es quien esperábamos encontrar. El médium brasileño, Chico Xavier, autor de más de 400 libros psicografiados y figura central del espiritismo moderno, advirtió en múltiples obras sobre los peligros que rodean la comunicación con los espíritus cuando se hace desde la ignorancia, el ego o la mera diversión. En su obra No Solar, dictada por el espíritu André Luis, se expone con claridad cómo el plano espiritual está lleno de entidades en diferentes grados de evolución,
Algunas buscan ayudar, elevar, consolar, pero otras, las más apegadas a la materia, pueden manipular, engañar y alimentarse de las emociones humanas más densas. Muchos se acercan al contacto espiritual sin fe, sin estudio y, sobre todo, sin protección emocional. Juegan con la ouija, invocan espíritus por entretenimiento, participan de sesiones sin conocimiento o guía. Lo que empieza como una experiencia emocionante, pronto se convierte en una cadena de sucesos extraños. Objetos que se mueven, susurros en la noche, sensaciones de ser observado, pesadillas recurrentes, cambios bruscos de humor. Chico Xavier, en múltiples entrevistas y cartas psicografiadas, detalló cómo ciertos espíritus obsesores, almas desequilibradas que aún no aceptan su muerte, pueden crear lazos con personas encarnadas que abrieron sin querer el canal de comunicación. Una vez conectados, influencian sus pensamientos, su voluntad, y en casos extremos, los llevan a enfermedades mentales y desequilibrios profundos. En su libro Los Mensajeros, también dictado por André Luis, se describe el proceso de obsesión espiritual como una simbiosis psíquica, donde el espíritu encuentra en la mente del encarnado un campo fértil para proyectar su angustia, sus deseos, su confusión. No se trata de posesión como en las películas, sino de una influencia sutil y persistente, donde la persona siente que algo la arrastra sin entender por qué. La raíz muchas veces está en aquel primer llamado inocente, en esa sesión improvisada, en esa noche de juegos con lo invisible. Es importante comprender que el mundo espiritual no está compuesto únicamente por seres de luz. Así como en la tierra hay sabios y criminales, en el plano espiritual también existen almas en diferentes grados de evolución moral e intelectual. Chico Xavier enseñó que el pensamiento es energía viva, y cuando pensamos o sentimos intensamente, estamos emitiendo ondas que alcanzan dimensiones más allá de lo físico. Si lo que emitimos es miedo, rabia, envidia o deseo de poder, sintonizamos con espíritus que vibran en esas mismas frecuencias. Y ellos vienen, se sienten atraídos, se conectan. A veces no se van. Los relatos de personas que, tras un contacto mal guiado, comenzaron a experimentar alteraciones de comportamiento, aislamiento, agresividad o incluso deseos suicidas, son más comunes de lo que se piensa. Chico Xavier recibió miles de cartas de personas desesperadas por ayuda, muchas de ellas víctimas de obsesiones espirituales iniciadas por curiosidad o negligencia. En muchas ocasiones, sus respuestas vinieron dictadas por los guías espirituales que lo acompañaban, como Emanuel, su mentor más constante. Emanuel solía advertir que todo contacto espiritual debería estar revestido de humildad, oración y propósito elevado. Lo contrario sería como entrar en una selva sin brújula ni armas, donde no solo uno se pierde, sino que puede ser devorado. Otro riesgo común es la fascinación, es decir, cuando un espíritu engañoso se presenta como guía, ángel o sabio, y comienza a alimentar el ego del médium o del interlocutor, promete poderes, revela verdades absolutas, genera dependencia. Chico Xavier fue claro: los buenos espíritus jamás imponen, jamás halagan el orgullo humano, y nunca demandan adoración. Cuando una entidad comienza a exigir sumisión o sembrar miedo para ser obedecida, hay que desconfiar. Los verdaderos mensajeros del bien actúan con discreción, ternura y respeto. No necesitan títulos ni promesas para hacerse escuchar, y aún así, la curiosidad sigue seduciendo. Porque hay algo irresistible en querer saber qué hay más allá de la muerte, en buscar respuestas donde la ciencia aún no alcanza. Pero el problema no está en preguntar, está en no estar preparado para escuchar, en no saber cerrar la puerta que se abrió. Porque a veces lo que entra no se va fácilmente. Chico Xavier enseñó que el contacto con el mundo espiritual no es un juego, es una responsabilidad. Es un puente que debe ser cruzado con fe, conocimiento y amor. Porque del otro lado, no todo es luz, también hay sombras.
Y las sombras aman a los imprudentes. El precio del don, cuando la mediumnidad se convierte en carga. La mediumnidad, vista por muchos como un don divino, es también una espada de doble filo. Aquellos que nacen con la capacidad de sentir, ver o escuchar el mundo invisible, suelen cargar una cruz que no pidieron llevar. Desde muy jóvenes, sienten que hay algo distinto en ellos. Perciben presencias donde otros solo ven vacío. Escuchan voces que no provienen de ninguna parte visible. Sueñan con escenas que luego se cumplen, y al intentar explicarlo son juzgados, tachados de locos o simplemente ignorados. Para algunos, ese don se transforma en una herida abierta. Una herida que sangra en silencio. Ivonne do Amaral Pereira, médium brasileña de sensibilidad extraordinaria, conoció profundamente este drama. En sus obras como Memorias de un suicida y Recordando la vida, psicografiadas bajo la orientación del espíritu Camilo Cándido Botello, se revela con crudeza la lucha interna del médium, una lucha entre lo que ve y lo que el mundo está dispuesto a aceptar. Ivonne no solo escribía sobre espíritus, ella vivía entre ellos. Desde la infancia sufrió la incomprensión de su entorno, visiones perturbadoras y sensaciones que la conducían al aislamiento. Su vida se transformó en un testimonio silencioso del dolor que muchos sensitivos cargan sin entender por qué fueron elegidos. Lo que nadie dice con claridad es que la mediumnidad no es un privilegio, es una responsabilidad. Es una tarea asignada, muchas veces, como parte de un rescate espiritual. Según Ivonne, muchos médiums reencarnan con esa sensibilidad como una forma de reparar errores del pasado, errores que dejaron marcas profundas en su periespíritu, el cuerpo sutil que envuelve el alma. En este sentido, el don no es una recompensa, sino un instrumento de reajuste, un medio para servir, para consolar, para orientar, pero también un constante recordatorio de que hay deudas que solo el amor y el sacrificio pueden saldar. En Memorias de un suicida, Ivonne narra cómo algunos espíritus reencarnan con facultades mediúmnicas, justamente como parte de un proceso regenerador. Camilo, el espíritu que dicta la obra, cuenta cómo muchos suicidas son invitados a reencarnar como médiums para servir a los demás y, al mismo tiempo, encontrar sentido en la existencia. Pero el camino no es fácil. Está lleno de pruebas, de dolores físicos inexplicables, de depresiones profundas, de rechazos sociales y, muchas veces, de incomprensión espiritual. Ivonne hablaba con propiedad, porque ella misma intentó poner fin a su vida en varias ocasiones, no por falta de fe, sino por el peso aplastante de su mediumnidad no comprendida. Veía escenas de muerte, espíritus perturbados, recuerdos de vidas anteriores, y todo sin tener a quién recurrir. El médium, decía ella, es como un radioreceptor que no se apaga. Siempre está sintonizando frecuencias, muchas de ellas dolorosas o cargadas de sufrimiento. Si no se fortalece espiritualmente, si no se instruye, si no se apoya en la oración y en el trabajo en el bien, su vida puede tornarse un infierno silencioso. La sociedad, en su ignorancia, suele idealizar al médium. Cree que su vida es mística, iluminada, rodeada de sabiduría. Pero la realidad es que muchos médiums lloran en la oscuridad, se sienten incomprendidos incluso dentro de los centros espíritas. Luchan con pensamientos negativos que no siempre son suyos, sino proyecciones de entidades que los rodean. Ivonne dejó claro en sus relatos que el médium debe aprender a discernir lo que le pertenece y lo que es influencia espiritual. Debe vigilar constantemente sus pensamientos, emociones y actos, pues cualquier descuido puede abrir puertas a entidades desequilibradas que buscan sintonía. Otro aspecto que Ivonne reveló con intensidad fue la soledad del médium. No es raro que, por su sensibilidad, tenga dificultad para establecer relaciones afectivas estables. Muchos no comprenden su necesidad de aislamiento, sus momentos de introspección, su incapacidad para permanecer en ambientes muy cargados emocionalmente.
La energía del entorno los afecta más que al resto, y cuando no tienen con quien hablar de sus visiones, de sus dolores del alma, el silencio se convierte en su única compañía, y aún así, a pesar de todo, hay una fuerza invisible que los empuja a seguir, porque saben, en lo profundo de su ser, que su dolor no es en vano, que sus visiones tienen un propósito, que sus lágrimas están lavando errores antiguos, y que cada espíritu consolado, cada palabra dictada desde el más allá, es un ladrillo en la construcción de su propia redención. Yvonne escribió no para ser admirada, sino para servir de ejemplo a aquellos que también sufren en silencio. Su mediumnidad no fue un pedestal, sino un puente entre el dolor humano y la esperanza espiritual. El precio del don, entonces, no se mide en aplausos ni reconocimientos, se mide en noches de insomnio, en cuerpos que se desgastan antes de tiempo, en almas que se rehacen a través del servicio silencioso. El medium, como decía Yvonne, es un servidor del bien, muchas veces anónimo, muchas veces incomprendido, pero jamás inútil. Porque en su sufrimiento, en su entrega, se teje la red invisible que une el cielo con la tierra. Una red que vibra no con luces ni milagros, sino con la más profunda compasión, más allá del miedo, la verdad que transforma. El miedo. Esa sombra silenciosa que se instala en la conciencia cuando lo invisible roza la piel, cuando un susurro helado interrumpe el silencio de la noche, cuando la lámpara parpadea sin razón aparente. El miedo ha sido el guardián ancestral que separa el mundo de los vivos del mundo de los espíritus. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando ese muro comienza a resquebrajarse? ¿Qué sucede cuando la presencia se hace constante, cuando la duda se transforma en certeza y lo que antes era superstición se revela como una verdad profunda y transformadora? El médium y filósofo brasileño Herculano Pires, considerado por Chico Xavier como el metro que mejor mediu Kardec, dedicó gran parte de su obra a romper el velo del miedo a lo espiritual. En libros como O Espírito e O Tempo e Introdução a Filosofía Espírita, Herculano no solo explicaba la mediumnidad con rigor filosófico, sino que denunciaba el oscurantismo que, por siglos, envolvió el fenómeno espiritual. Para él, temer al mundo espiritual era como temer a la propia sombra, una ignorancia cultivada por el miedo, el dogma y el desinterés por comprender la naturaleza real del ser humano. El miedo a los espíritus, decía Herculano, no nace de los espíritus en sí, sino de nuestra incapacidad de aceptar la continuidad de la vida. Nos asusta lo que no comprendemos, lo que no podemos tocar, pero el espíritu no es un enemigo, no es un monstruo del folclore. Es simplemente una conciencia, sin cuerpo, una mente que continúa existiendo más allá del umbral de la muerte física. La mayoría de ellos, como nosotros, busca consuelo, orientación, redención. Son madres que aún lloran por sus hijos, hombres que no entendieron su partida, jóvenes confundidos, ancianos que aún creen estar vivos. Son personas, no fantasmas. Y sin embargo, la sociedad alimenta el miedo. Cines, literatura, relatos populares, todos retratan el mundo espiritual como un escenario de terror. El médium es ridiculizado o convertido en héroe sobrenatural, pero la verdadera comunicación espiritual es un acto de responsabilidad, no de espectáculo. Herculano Pires insistía en que el espiritismo no era una religión del miedo, sino del conocimiento, un sistema filosófico y científico que nos permite entender la vida desde una perspectiva mayor. Nos mostraba que el estudio serio de los fenómenos mediúmnicos nos libera de los temores atávicos, de las cadenas mentales heredadas. Cuando una persona atraviesa el umbral del miedo y entra en contacto consciente con el mundo espiritual, su vida cambia para siempre, porque entiende que no está sola, que hay ojos invisibles que la observan, guías que la acompañan, familiares que no la han dejado realmente, pero esta certeza, lejos de ser una carga, puede ser una fuente de fortaleza si se aborda con equilibrio y discernimiento. Herculano advirtió, sin embargo,
que el contacto espiritual debe estar siempre iluminado por la ética y el estudio. El médium ignorante es presa fácil de entidades inferiores. La verdad que transforma, decía él, es la verdad comprendida, vivida, integrada a la conciencia. En su análisis filosófico del espiritismo, Pires rescató la figura del ser humano como un espíritu en evolución. No somos cuerpos que poseen un alma. Somos almas que visten un cuerpo por un tiempo. Esta perspectiva cambia todo, porque nos obliga a asumir nuestras acciones con responsabilidad eterna. El médium, en este sentido, no es un elegido. Es un trabajador, alguien que ha aceptado, muchas veces antes de nacer, la tarea de servir como puente entre dimensiones. Y para eso, necesita conocimiento. Precisa vencer el miedo con estudio, con moral, con amor al prójimo. El miedo al mundo espiritual es, muchas veces, el reflejo del miedo que tenemos de nosotros mismos. Y si esa voz que escuchamos en la noche no es un espíritu, sino nuestra propia conciencia llamándonos a despertar, y si esa presencia que sentimos es un guía intentando ayudarnos a corregir el rumbo, el espiritismo nos enseña que los espíritus no aparecen por capricho, se acercan por afinidad, vibran en la frecuencia que emitimos. Por eso, más que temerlos, debemos elevarnos, buscar ser mejores, pensar mejor, actuar con más compasión. Herculano. Pires también hablaba del despertar espiritual como un proceso lento y muchas veces doloroso, porque al conocer la verdad sobre la vida y la muerte, ya no hay cómo regresar a la ignorancia cómoda. Ver al espíritu de un ser amado puede traer consuelo, pero también responsabilidad. Escuchar sus palabras puede iluminar el corazón, pero también remover culpas, abrir heridas no sanadas. La verdad espiritual no es anestesia, es cirugía, es transformación. Y toda transformación implica esfuerzo, renuncia, coraje. Y es precisamente en ese punto donde muchos retroceden. Prefieren seguir temiendo a los espíritus antes que enfrentarse a sí mismos. Prefieren verlos como enemigos, porque aceptar que son hermanos que también sufren, que también necesitan ayuda, implica reconocer nuestra deuda con ellos. Pero una vez se atraviesa ese umbral, cuando el miedo se disipa y queda solo la verdad desnuda, el alma comienza a liberarse. Se da cuenta de que nunca estuvo sola, que siempre fue guiada, observada, amada. Más allá del miedo, hay una claridad que transforma, una luz que no enceguece, sino que revela. Herculano Pires dedicó su vida a esa luz, a mostrar que el conocimiento es el mejor antídoto contra el temor, que estudiar, reflexionar, comprender, son los caminos hacia la libertad espiritual, porque no basta ver espíritus. Hay que entender por qué los vemos. No basta oírlos. Hay que aprender a escucharlos con el alma, porque es ahí, más allá del miedo, donde comienza la verdadera comunicación. Lo que nadie te dice. La última revelación. Hay secretos que se esconden detrás de los ojos abiertos, verdades que respiran entre los silencios del mundo, aguardando el instante preciso para revelarse. En el universo de la mediumnidad, existe una línea invisible que pocos cruzan, una puerta que no todos están preparados para abrir. Es allí donde se oculta la última revelación, aquella que no se escribe en libros ni se enseña en escuelas, aquella que se manifiesta cuando el médium, desgarrado por dentro, deja de buscar respuestas y empieza a escuchar el susurro profundo del alma. Ignacio Bittencourt, una figura enigmática y poderosa del espiritismo brasileño, fue uno de los primeros a iluminar esa zona oculta de la mediumnidad. Fundador de periódicos espíritas como Reformador y fervoroso colaborador del movimiento en el siglo XIX, Bittencourt no solo ofrecía mensajes espirituales, sino que vivía con intensidad cada comunicación mediúmnica como un acto de entrega total. Sus escritos, especialmente en la prensa espírita carioca, reflejan una sensibilidad profunda, una conciencia despierta
y una entrega que iba más allá del deber. Era una vocación marcada por el dolor, el sacrificio y el despojamiento de la ego. En uno de sus artículos más comentados, Bittencourt relata un caso estremecedor. Un joven médium que durante meses era visitado por un espíritu suplicante que le rogaba auxilio. El muchacho, inexperto y temeroso, intentaba rehuirlo. Resistía a los llamados que se manifestaban con escalofríos, insomnio, visiones difusas en la penumbra. Pero el espíritu insistía. Hasta que, una noche, el joven fue tomado por una entidad luminosa que le mostró escenas de su vida pasada. Él mismo, encarnado en el siglo XVII, había condenado injustamente al espíritu suplicante a morir en una celda oscura. La deuda no era del espíritu, era suya. Aquella presencia no venía a hacerle daño, sino a pedir redención. Ese momento marcó un antes y un después. El médium entendió entonces lo que nadie le había dicho, que la mediumnidad no era un don para ver espíritus, sino una vía para reparar antiguas heridas. La revelación final que muchos ignoran es que la mediumnidad es, en gran parte, expiación, y eso lo sabía bien Ignacio Bittencourt. En su visión profunda y humanista del fenómeno, el médium no era un vidente espectacular ni un elegido divino. Era, ante todo, un alma en reajuste, un ser que había fallado en otras vidas y que regresaba con la misión de servir, consolar y guiar a otros, como forma de reparar el desequilibrio que él mismo había causado. Por eso, no hay verdadera mediumnidad sin humildad. No hay contacto espiritual elevado sin dolor purificador. Esa es la verdad que pocos aceptan, que el médium paga con su sensibilidad exacerbada, con su cuerpo agotado, con noches sin dormir y emociones a flor de piel, el precio de haber sido, en otras épocas, motivo de sufrimiento para otros. Bittencourt también fue uno de los primeros en denunciar el peligro de la mediumnidad mal comprendida. En sus crónicas, advertía sobre los charlatanes del alma, aquellos que lucraban con el dolor ajeno, que prometían milagros y curaciones en nombre de los espíritus, desvirtuando la función sagrada del intercambio entre mundos. Él decía que el médium verdadero no se reconoce por su fama sino por su silencio. No se expone, no se glorifica, sirve y sufre, ayuda y se anula, porque entiende que el canal por donde fluye la luz también puede quemar. Hay médiums que lloran solos, que cargan dolores inexplicables, que sienten angustias que no les pertenecen, y eso ocurre porque absorben el magnetismo de espíritus desequilibrados, porque son portales vivos que no siempre consiguen cerrar sus puertas a tiempo. Esa es otra verdad que nadie cuenta, que la mediumnidad, cuando despierta, no pide permiso. Invade, transforma, rompe, y solo quien se entrega con fe, conocimiento y disciplina logra soportar su intensidad sin perder la razón. En su madurez, Bittencourt relató que muchas veces fue visitado por espíritus que no hablaban, solo lloraban, espíritus que no pedían oraciones sino escucha, espíritus que no querían redención, solo comprensión. Y fue ahí cuando entendió que la última revelación de la mediumnidad no está en ver el más allá, sino en ver el más adentro, en mirar el propio corazón y descubrir que allí habita una multitud de recuerdos, de culpas, de vidas pasadas mal cerradas, de promesas rotas y de espíritus que aún caminan con nosotros, esperando el momento de ser liberados con una palabra, un acto de compasión, un pensamiento de amor. Lo que nadie te dice es que cada espíritu que se acerca a ti, cada presencia que sientes, cada mensaje que escuchas, tiene algo tuyo dentro. Nada es por casualidad. Cada encuentro mediúmnico es un espejo, y a veces, lo que nos aterra del mundo espiritual no es el espíritu que viene, sino lo que él nos hace recordar de nosotros mismos. Ignacio Bittencourt, hasta sus últimos días, insistió en que la mediumnidad era una responsabilidad sagrada, no un espectáculo, no un poder, una herramienta para el rescate del alma, y que aquel que la utiliza sin comprender sus raíces kármicas,
sin entender la redención que implica, está caminando hacia su propia ruina espiritual, porque el precio de jugar con los espíritus no se paga en dinero, se paga en soledad, en confusión mental, en la pérdida del propio eje, y así, el velo cae. Lo que parecía misterio se convierte en misión, lo que era miedo se convierte en espejo, y la mediumnidad, finalmente, muestra su rostro real, un llamado profundo al reencuentro con nuestra historia espiritual, con las verdades que duelen, pero también sanan. Esa es la revelación que nadie te dice, porque solo el que la vive puede comprenderla.